momento comienza la grabación para que eventualmente ustedes la puedan consultar cuando la tengan a su disposición o cuando lo consideren necesario a través de mi canal de YouTube, en donde va a ser subida para la consulta. Igualmente, aquí están disponibles otras redes sociales y otras formas de contacto por si en alguna oportunidad de pronto les surge alguna duda o desean retrotraer o retroalimentarse con la grabación de esta conferencia. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar en principio hablando de lo que implica la privación injusta de la libertad desde el punto de vista del derecho administrativo, y de una vez lo vamos a empezar a fusionar poco a poco con el derecho penal y el derecho procesal penal. Esta conferencia se va a basar en los dos sistemas procesales penales que están concurriendo en este momento a nivel nacional, que se encuentran vigentes a nivel nacional dentro de la justicia ordinaria, que son la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 del año 2004. Poco a poco vamos a ir viendo por qué razón necesitamos abarcar los dos temas. Pues es claro que la jurisdicción contenciosa administrativa no solamente va a estudiar casos de privación injusta de la libertad desde el actual sistema procesal penal, que es la Ley 906, sino que eventualmente pueden tener algún caso en sede de privación injusta de la libertad en el marco de la Ley 600 de 2000, que tienen unas reglamentaciones completamente distintas para la imposición de la medida de aseguramiento. Entonces, en principio, vamos a hacer un análisis desde el punto de vista jurisprudencial de lo que se ha referido por privación injusta de la libertad a partir de pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, e igualmente después vamos a ir aterrizando poco a poco en cada uno de los ordenamientos procesales penales a los que hice referencia. Entonces, desde el punto de vista de carácter administrativo, se tiene que la privación injusta de la libertad se debe atacar, o comúnmente se ataca mediante uno de dos criterios de responsabilidad administrativa, que es la llamada falla en el servicio o el daño especial. En ocasiones se combinan las dos como generadores de responsabilidad contenciosa administrativa respecto del Estado. Lo importante para tener en cuenta aquí es que la privación de la libertad por sí sola no se convierte en un daño antijurídico. Si nosotros vamos a ver desde el punto de vista administrativo o contencioso administrativo, la privación injusta de la libertad como forma de afectar el derecho fundamental de la libertad se constituye en una de las formas de distribución de las cargas públicas. Si recordamos la teoría de la distribución de las cargas públicas del derecho administrativo, en donde las personas, en virtud de este conglomerado social, deben ver afectado ese derecho en virtud de unas situaciones muy concretas y muy específicas. Entonces, el hecho de que una persona sea privada de la libertad no implica automáticamente un daño antijurídico, sino que se puede convertir en un daño jurídico, que es lo que comúnmente ocurre. Entonces, ¿cuándo podremos hablar nosotros eventualmente de un daño antijurídico por privación injusta de la libertad? En tres grandes aspectos. El primero, cuando existan falencias en la imposición de la medida de aseguramiento. Esas falencias tienen que ver con requisitos netamente formales, que son los que vamos a ver en la Ley 906 y en la Ley 600 de 2000. En la 906 de 2004, que es el actual Código de Procedimiento, y en la Ley 600 de 2000, que era el anterior, pero que coexiste aún en Colombia, a pesar de que desde el año 2005 ya fue derogada la Ley 600 de 2000, coexiste porque existen muchos casos aún en trámite bajo la Ley 600 de 2000. Incluso si nosotros vamos a ver casos de connotación nacional, como por ejemplo las de congresistas, lo de eventualmente altos dignatarios del Estado, ellos, en virtud de la Ley Quinta de 1992, se encuentran regidos bajo la Ley 600 de 2000 en los casos que son investigables para ellos, es decir, lo que son presidente de la República, magistrados de las altas cortes y congresistas se rigen por el anterior régimen y no por el actual de la Ley 906 del año 2004. Entonces, el primer dispositivo para señalar que puede haber privación injusta de la libertad son falencias en la imposición de la medida de aseguramiento. La segunda situación para determinar que la privación injusta de la libertad existe es que puedan ocurrir falencias en el mantenimiento de la medida. Las medidas de aseguramiento no son eternas, tienen unos requisitos para mantenerse durante el procedimiento.
¿Por qué? Porque la afectación de la libertad es de carácter preventivo, es temporal, no puede ser definitivo. Lo definitivo es la pena, no la privación preventiva o la medida de aseguramiento preventiva de la libertad. ¿Listo? Ahora, también puede existir para determinar la privación de injusta de la libertad y como presupuesto del daño antijurídico, que existan falencias de carácter probatorio. Estas falencias de carácter probatorio son las más difíciles de establecer desde el punto de vista del contencioso administrativo en aras de determinar si efectivamente ha existido o no una privación injusta de la libertad. Ya vamos a ver por qué existe tanto problema a la hora de determinar esas falencias probatorias. Ahora, si nosotros encontramos alguno de estas situaciones, falencias en la imposición de la medida de aseguramiento, falencias en su mantenimiento o falencias probatorias, entonces podremos hablar eventualmente de un daño antijurídico en virtud de la conexidad o el nexo de causalidad que existe frente a la privación injusta de la libertad y ese daño antijurídico, el cual será atacado mediante el medio de control de reparación directa en sede del contencioso administrativo y dará lugar a la indemnización por privación injusta de la libertad. Ahora bien, ¿cómo entonces empezamos a hablar del concepto de privación injusta de la libertad? De lo primero que debemos hablar para hablar de privación injusta de la libertad es el decreto 2700 de 1991. ¿Por qué razón? Por este decreto 2700. Inicialmente, o sea, siempre ha existido diferentes códigos de procedimiento penal que han venido siendo derogados a medida que nace uno nuevo. Si vamos a retrotraer nuestro régimen jurídico procesal penal, vamos a retrotraerlo a 3 leyes anteriores. Actualmente está la ley 906 del año 2004, anterior a esa estaba la ley 600 de 2000 y anterior a la ley 600 de 2000 teníamos el decreto 2700 de 1991. Este decreto 2700 del 91 tiene una connotación especial dentro del tema que estamos abordando el día de hoy, porque es el primer decreto o el primer código de procedimiento penal que se refiere en forma directa y específica a la definición de privación injusta de la libertad. Y nos señala lo siguiente, o nos señalaba esa norma porque ya no existe. Quien fuere privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios cuando haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, porque el sindicado no la cometió o la conducta no se constituía en hecho punible. De esta primera definición, nosotros tendremos que analizar diferentes situaciones o diferentes temas que allí se nos abordan y que pueden resultar novedosos, especialmente para quienes trabajamos en derecho administrativo y no en derecho penal. Lo primero es que vamos a hablar de qué implica una sentencia absolutoria definitiva, a qué se refiere una llamada conducta atípica, que es que el hecho no constituía un hecho punible, ¿a qué se refiere la inexistencia del hecho? ¿Y qué es eso de que el sindicado posiblemente no cometió la conducta? Que todos esos elementos son los que nos ayudan a establecer dentro del decreto 2700 del 91 a qué se refería la privación injusta de la libertad. Entonces vamos a empezar a estudiarlos uno por uno, haciendo la concatenación dentro de los sistemas de los diferentes sistemas de procedimiento penal. Ahora, entonces, de lo primero que vamos a hablar dentro de esta definición es de por qué es importante que nosotros como jueces, magistrados, funcionarios de la jurisdicción contenciosa administrativa hagamos el análisis desde el punto de vista penal para poder determinar si hay lugar o no indemnización a la privación injusta de la libertad. Y es que efectivamente tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han emitido varios pronunciamientos relativos a qué implica la privación injusta de la libertad y cuál es el papel concreto de los jueces y magistrados administrativistas al momento de determinar si existe o no esa privación injusta de la libertad. Uno de los pronunciamientos más importantes es la sentencia C037 de 1998,
en donde se analiza el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que es justamente el que permite demandar al Estado por esa privación injusta de la libertad. Esta sentencia de la C037 de 1998 declaró este artículo condicionalmente exequible y señaló específicamente que dentro de la connotación tanto de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia como del decreto 2700, que fue el primero que vimos hace un momento sobre la privación injusta de la libertad, no parecía haber ninguna diferencia entre que la persona fuera privada de la libertad y posteriormente absuelta, y que la persona simplemente fuera privada de la libertad y en algún momento dentro del procedimiento no se lograra probar el hecho. ¿Por qué razón esto es relevante? Porque ha habido una evolución respecto de la responsabilidad estatal derivada de la privación injusta de la libertad a partir de este análisis del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pues en principio se consideraba una especie de responsabilidad objetiva, es decir, me privaron de la libertad, salí absuelto, automáticamente tengo derecho a indemnización. Eso cambió. Eso cambió a partir de esta sentencia C037 de 1998, en donde la Corte Constitucional dice, un momento, o sea, no se puede considerar que el Estado automáticamente es responsable o que de alguna forma las personas que han sido afectadas por medida de aseguramiento y que después han sido declaradas absueltas dentro del proceso penal tienen lugar a una automática indemnización por su privación de la libertad, sino que es deber tanto de los jueces administrativos como de los magistrados administrativos analizar los parámetros concretos que llevaron a la imposición de la medida de aseguramiento, a su mantenimiento, a las razones por las cuales la persona fue absuelta dentro del proceso penal, para determinar si ese análisis resultaba, o sea, si de ese análisis resultó razonable y proporcionado que se hubiera impuesto la detención preventiva o si no pasa ese examen. Me explico. Lo que deben hacer los jueces y magistrados contenciosos administrativos es ponerse desde el lado del derecho penal a hacer el análisis desde el punto de vista del derecho penal si la medida de aseguramiento fue debidamente impuesta, si a pesar de haber sido debidamente impuesta se mantuvo dentro de los parámetros legales de tiempo, proporcionalidad, necesidad y urgencia de esa medida de aseguramiento. Y si además, dentro de la sentencia respectiva de absolución, ¿por qué se absolvió a la persona? Si fue porque no se logró desvirtuar la presunción de inocencia, si fue porque la conducta no se cometió, qué fue lo que conllevó a que la persona fuera absuelta, y de todos esos análisis determinar entonces si el papel de el juez penal en su momento o del fiscal, porque vamos a ver que dependiendo del ordenamiento cada uno tenía una responsabilidad distinta frente a la medida de aseguramiento, si lo que ellos hicieron estaba bajo los parámetros del derecho o si por el contrario se constituye en una falla en el servicio y en un daño especial que deba ser indemnizable mediante este criterio de privación injusta de la libertad. Entonces, el primer ítem que vamos a analizar es la diferencia entre absolución y preclusión. ¿Listo? Estos dos temas son muy propios del ordenamiento procesal penal, pero recordemos que precisamente para determinar si hay lugar a la indemnización por privación injusta de la libertad, debemos saber si la persona fue absuelta o si por el contrario no se absolvió, sino se tomó una determinación similar, que sería una eventual preclusión dentro de la Ley 906 del año 2004 o una cesación de procedimiento dentro de la Ley 600 de 2000. Entonces, lo primero que vamos a analizar es ese primer criterio de la absolución. Dentro del sistema penal acusatorio y en general dentro del sistema procesal penal, ya sea inquisitivo o acusatorio, se distingue una disyuntiva respecto de la cual actúa todo juez penal o magistrado penal, y es determinar si una persona va a ser condenada o si va a ser absuelta frente a unos respectivos delitos por los cuales fue llevado al proceso.
Es decir, esa disyuntiva solo admite uno de esos dos caminos. O la persona es absuelta o la persona es condenada. Eventualmente vamos a encontrar fallos mixtos, pero no respecto de un mismo delito. Me explico. Por ejemplo, nosotros podemos tener un concurso de conductas punibles, que es cuando existen varios delitos, entonces podremos hablar de un homicidio agravado en concurso con un porte ilegal de armas. Entonces me acusan a mí, Liliana González, de esos dos delitos, homicidio y porte. Al final, a mí me pueden eventualmente absolver del homicidio y condenar por el porte en una misma sentencia. Entonces, veamos que ahí tenemos una decisión mixta. Me absuelven por un delito y me condenan por otro. Pero lo que no puede existir es que frente a un mismo delito me absuelvan y me condenen. En ese caso, los jueces solo tienen una disyuntiva, es decir, o absuelven o condenan. ¿Qué se necesita para condenar? Para condenar, aquí vamos a adelantarnos un poquito y ya regresamos a esta diapositiva, para condenar eventualmente dentro de la ley 906 del año 2004, que es el actual Código de Procedimiento Penal, se necesita establecer que la persona, perdón, que el juez llega al conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. Permítame un segundo aquí, adelanto para que se ubiquen en qué parte exacta estoy refiriéndome. No la veo acá. Bueno, nos devolvemos, no hay problema. Dentro de la ley 906 del año 2004 existe un artículo que es el 381 del Código de Procedimiento Penal. Esta ley 906 es la que actualmente tenemos en nuestro proceso, en el procedimiento, es el actual Código de Procedimiento Penal colombiano. Esta ley 906 del año 2004, que entró a regir a partir del 1 de enero del año 2005 en todo el país, bueno, gradualmente en todo el país, porque pues a medida que se iba alistando las salas de audiencias del sistema penal acusatorio, fue entrando gradualmente en las diferentes capitales del país. Pero la ley 906 del año 2004 empezó a regir eventualmente el 1 de enero del año 2005. Esta ley 906 de 2004 dice que para que una persona deba ser condenada, el juez de conocimiento, el juez penal o el tribunal o incluso la corte, todos desde el área del derecho penal, deben llegar al conocimiento más allá de toda duda acerca de dos circunstancias específicas, que es la responsabilidad del procesado y la existencia del delito. O sea, la existencia del delito, la responsabilidad del procesado. ¿Basado en qué debo llegar a ese conocimiento más allá de toda duda? Basado en los elementos materiales probatorios y evidencia física que se practican en el juicio. Esas pruebas que se practican en el juicio deben llevarme a mí a ese conocimiento como juez. Si yo no logro ese conocimiento más allá de toda duda, entonces en ese momento revisten importancia dos principios generales, que son la presunción de inocencia y el indubio pro reo. La presunción de inocencia y el indubio pro reo son dos principios generales del derecho que han sido elevados a derechos de carácter fundamental a través del artículo 29 de nuestra Constitución Política. La presunción de inocencia dice pues que toda persona se presume inocente hasta tanto no se llegue o no se vence en un juicio o eventualmente se acepten cargos y el juez llegue a ese conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. Si el juez tiene dudas razonables sobre o que el delito existió o que la persona la cometió, debe aplicar la presunción de inocencia, perdón, el indubio pro reo, que es que toda duda se resuelve a favor del procesado. Y entonces, la presunción de inocencia, que es el principio por el cual las personas llegan inocentes a los procesos hasta que se demuestre lo contrario, debe ser derrumbada por la Fiscalía General de la Nación en el juicio. Si la Fiscalía no logra probar tanto la existencia del delito como la responsabilidad del acusado, la presunción de inocencia se mantiene incólume y entonces la persona debe ser absuelta. Cualquiera de los dos principios que se mantenga, ya sea el indubio pro reo, aplicar las dudas que tiene el juez a favor del procesado, o después de practicar las pruebas, o que después de practicar las pruebas la Fiscalía no logre derrumbar la presunción de inocencia, implican absolución.
sentencia de carácter absolutoria. Pero nos dice la norma de la ley estatutaria de administración de justicia que la sola absolución tampoco es suficiente, sino que necesitamos una absolución definitiva, es decir, una absolución que haya sido objeto de doble instancia, ya sea porque alguien apeló o que nunca haya sido apelada y entonces haya cobrado firmeza o ejecutoria desde el punto de vista penal. Si esa absolución logró eventualmente esa firmeza, estamos frente a uno de los presupuestos que pueden conllevar a determinar una privación injusta de la libertad. Pero la absolución, aún en firme, no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer, primero, si hubo falencias en la imposición de la medida de aseguramiento. Segundo, si hubo falencias en el mantenimiento de la medida de aseguramiento. Y tercero, ¿por qué razón absolvieron a esta persona? Y es que la pueden absolver por muchas razones. La pueden absolver por falencias de carácter probatorio. Las absoluciones por falencias de carácter absoluto, perdón, por problemas de responsabilidad eventualmente o por falencias de carácter probatorio, se refieren específicamente a que la fiscalía no logró probar algo. Ojo, no estamos diciendo que tú eres inocente, que eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos dentro del punto de vista penal, y es que absolución no es necesariamente igual a inocencia. Absolución puede decir simplemente es, mira, tengo dudas, puede ser que tú lo hayas hecho o no lo hiciste, pero como tengo dudas, entonces aplico indubio pro reo y las dudas se resuelven a tu favor, entonces pues nada, te absuelvo. Pero no estoy seguro que tú no fuiste. En ocasiones existen falencias probatorias por negligencia de la fiscalía, porque no lleva las pruebas al juicio, o porque en ocasiones las pruebas fueron mal practicadas y son excluidas de el juicio. Entonces, por ejemplo, si las pruebas no van con cadena de custodia, si fueron adquiridas o conseguidas mediante vulneraciones de derechos fundamentales, las pruebas, por importantes que sean, automáticamente se excluyen. Y al ser excluidas, entonces ya la fiscalía no las puede utilizar. Y si no las puede utilizar en el juicio, pues eventualmente no va a poder probar lo que quería probar. Entonces, ojo, esas falencias probatorias conllevan a que eventualmente no estemos frente a una privación injusta de la libertad, porque es que no estamos diciendo que fue injusto que te privaran de la libertad porque tú eras absolutamente inocente, estamos diciendo, hombre, mira, hubo unos problemas en las pruebas, entonces esto está como que sí, como que no, te absolvimos, pero eso no quiere decir que automáticamente te vamos a indemnizar por el tiempo que estuviste privado de la libertad porque no estamos seguros que eres inocente, no estamos seguros. Entonces te dejamos libre, pero nos quedan las dudas. Y como nos quedan las dudas, entonces no podemos automáticamente indemnizarte. Eso es lo que adquiere especial relevancia dentro del análisis que como jueces contenciosos administrativos o desde la jurisdicción contenciosa administrativa debemos hacer. Y es no caer en esa anterior interpretación de considerar que absolución automáticamente daba lugar a indemnización. No es así, hay que ver por qué se absolvió, ¿listo? En ese caso específico. Ahora, ¿cuál es la otra situación? No todos los casos van a juicio y no todos van a terminar en juicio con absolución, sino que a veces terminan antes. Las terminaciones anticipadas del proceso penal pueden conllevar diferentes situaciones. Por ejemplo, las aceptaciones de cargos, caso en el cual jamás estaríamos en una privación injusta de la libertad, porque la aceptación de cargos implica que la persona se declara culpable y entonces ahí no estamos hablando de una posibilidad de inocencia. ¿Listo? Sino que hay otras situaciones concretas de terminación anticipada del proceso que se refieren a la preclusión dentro de la Ley 906 del año 2004 o a la cesación de procedimiento dentro de la Ley 600 de 2000, que era el anterior sistema, el inmediatamente anterior sistema procesal penal. La preclusión se toma bajo diferentes causales, pero vamos a enfocar esas causales en dos grandes grupos. La preclusión se puede tomar por causales de ausencia de responsabilidad, es decir, hay alguna de las causales que exonera de responsabilidad penal que se encuentran en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, que es el actual código que rige tanto para
el sistema procesal de la 906 como para el sistema procesal de la ley 600 de 2000, la ley 599 de 2000, que es el Código Penal. En esas causales de ausencia de responsabilidad nosotros vamos a encontrar la fuerza mayor, el caso fortuito, el error de tipo, el error de prohibición, el seguir directamente una orden legítima de una autoridad competente, etcétera, etcétera. Hay muchas causales de ausencia de responsabilidad. Si la persona está en alguna de esas causales de ausencia de responsabilidad, es posible que la fiscalía o incluso la defensa solicite al juez que no lleve ese caso hasta juicio, sino que lo termine anticipadamente mediante una decisión de preclusión. ¿Listo? Que además tiene unas causales específicas, que es el procedimiento como tal mediante el cual se realiza la preclusión, que son las contenidas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906 del año 2004. Entonces, en ese caso veamos que no hay absolución. El proceso no se fue a juicio y a la persona no la declararon absuelta, sino que ni siquiera el proceso llegó a juicio, sino antes ocurrió algo que conllevó a que el proceso se terminara. Y entonces, en muchas veces, cuando a las personas se les aplica la preclusión, es decir, que se cierra el proceso por alguna de estas causales que les mencioné, que se encuentran enunciadas levemente allí en la diapositiva, si las personas llegan a ser objeto de preclusión en firme, esa preclusión, a veces las personas estaban afectadas con medida de aseguramiento y entonces, ¿qué conlleva? Ah, no, pero es que yo estuve privado tanto tiempo de la libertad y entonces a mí me cerraron el caso, que es lo que comúnmente señalan las personas, y vamos a buscar indemnización por esa privación de la libertad. Con la preclusión hay que hacer el mismo análisis. Entonces, ¿cuál es el análisis que hay que hacer en preclusión? ¿Por qué te cerraron el caso? ¿Por qué se cerró o se terminó con preclusión del proceso penal? Se cerró porque había alguna causal de ausencia de responsabilidad, es decir, porque tú estabas en legítima defensa, porque tú estabas en estado de necesidad, porque actuaste bajo un caso fortuito o una fuerza mayor. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Y de acuerdo a eso, ¿qué tanto análisis se hizo de esa causal de ausencia de responsabilidad al momento de imponer la medida de aseguramiento? Era fácilmente notable, fue que lo averiguamos después dentro del procedimiento, después de que ya te habíamos impuesto la medida de aseguramiento, eso para analizar justamente el papel del Estado frente a esa situación probatoria que conllevó a la preclusión. ¿Listo? Están ingresando otras personas. Listo. Ahora, ese es el primer análisis de absolución, preclusión o cesación de procedimiento. Dentro de la cesación de procedimiento de la ley 600 de 2000, tiene las mismas imágenes o las mismas situaciones de la preclusión que acabamos de analizar. Ahora, dentro de la otra sentencia relevante desde el punto de vista de la Corte Constitucional para nuestro tema de privación injusta de la libertad, tenemos la SU 072 del año 2018, en donde la Corte va mucho más allá. Y entonces vuelve a hacer el énfasis diciendo que el Estado no puede ser condenado de forma automática cuando una persona es absuelta o es objeto de preclusión dentro del proceso penal y está afectada con una medida de aseguramiento. Sino que aquí es donde entra nuestro papel como jueces contenciosos administrativos, es analizar si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria y que transgrede el precedente de la C037 del año 2006, del 1996. Entonces, nótese que desde el punto de vista de lo contencioso administrativo nos están diciendo, hombre, tienes que hacer un análisis de la medida de aseguramiento. Pero entonces, como nosotros somos jueces contenciosos administrativos, pues no estamos familiarizados con qué es una medida de aseguramiento, ni cuándo se debe imponer, cuándo no se debe imponer, cuándo resulta proporcionada, cuándo resulta desproporcionada, arbitraria, irrazonable, qué es lo que pasa ahí. Y eso es lo que vamos justamente a tratar de abordar el día de hoy. Entonces, como les digo, la medida de aseguramiento, empezando o considerando que estamos en el año 2021 y considerando la carga que tienen tanto los tribunales contenciosos administrativos como los jueces contenciosos administrativos, vamos a analizarlo desde los dos sistemas inmediatamente anteriores, el que está vigente actualmente, la ley 906 del año 2004, y el inmediatamente anterior que coexiste con la ley 600 de 2000 en virtud de el principio de legalidad según el cual
cada hecho debe ser sancionado o debe ser tramitado bajo la ley bajo la cual estaba vigente. Entonces, eventualmente hay procesos de ley 600 que apenas van a terminar ahorita y nos van a demandar por privación injusta de la libertad. Y entonces tendremos que ver cuáles eran los presupuestos de la medida de aseguramiento en ley 600 y cuáles son actualmente en ley 906 para determinar si nos toca un caso de ley 600 o un caso de 906. Vamos a empezar entonces con el sistema procedimental actual, que es la ley 906 del año 2004, y vamos a encargarnos de analizar qué es lo que observa o debe tener en cuenta un juez de control de garantías al momento de imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario o en centro de reclusión. ¿Listo? En principio, nosotros debemos hacer una clara diferenciación de que las medidas de aseguramiento son de dos grandes clases. La primera es que hay medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, es decir, que no afectan ese derecho a la libertad, y otras medidas de aseguramiento privativas de la libertad, es decir, que van a afectar directamente ese derecho fundamental a la libertad de las personas. Las no privativas de la libertad se encuentran en el literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Allí se encuentran enunciadas, son bastantes, y son medidas de aseguramiento que incluyen, por ejemplo, que la persona no pueda salir del país, que debe estar a disposición de los jueces penales cada vez que lo llamen, es decir, cada vez que haya audiencia tiene que estar conectado o tiene que estar en diligencia. Por ejemplo, que no puede acercarse a la víctima, que no puede acercarse a eventuales lugares, por ejemplo, en el caso de Barras Bravas se impone mucho y es que les prohíben ingresar a los estadios como medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Entonces le dicen, ok, no te vamos a privar de la libertad, pero tienes prohibido volver al estadio durante tanto tiempo. Entonces hay varias medidas no privativas de la libertad que pueden resultar menos lesivas e igual de efectivas para conseguir unos fines específicos dentro del procedimiento penal. Y entonces hay otras medidas, que son las privativas de la libertad, que son las del literal A, artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, que son dos grandes. La medida privativa de la libertad en centro carcelario y la detención preventiva en lugar de residencia. Nótese que aquí hablamos de detención preventiva. ¿Cómo es para prevenir algo? Nosotros tenemos que ver qué es lo que van a buscar prevenir y es temporal, eso no es definitivo. Tanto la detención preventiva en centro carcelario como la detención preventiva en lugar de residencia afectan el derecho fundamental de libertad y pueden ser unos de los presupuestos que nosotros tengamos dentro de uno de nuestros expedientes o nuestros casos contenciosos administrativos en donde nos digan, mire, me impusieron detención preventiva en centro carcelario o me impusieron detención preventiva en lugar de residencia. Entonces, no son iguales a la detención preventiva, perdón, no son iguales a la llamada domiciliaria. La domiciliaria no es detención preventiva. La domiciliaria es cuando la persona ya es condenada y le dicen, listo, ya fuiste condenado, vencido en juicio, te declaramos culpable de la conducta, pero te vamos a dejar pagar la pena en la casa. Ojo, pena, ya fuiste vencido, te estamos condenando a una pena. Y entonces esa pena se paga en domiciliaria. ¿Ves? Mientras que la detención preventiva en lugar de residencia, si bien también es en la casa, es preventiva. No estamos diciendo que tú eres culpable de nada. Solamente estamos tomando una precaución para el proceso. Tanto la detención preventiva en centro carcelario como la detención preventiva en lugar de residencia no están vulnerando la presunción de inocencia. La persona sigue siendo inocente, aún afectada bajo cualquiera de estas medidas, incluso también de las no privativas de la libertad. El proceso va a continuar su trámite, eventualmente hasta juicio, en donde se va a ver si se logra probar que efectivamente la persona cometió la conducta y que la conducta existió. Pero mientras tanto, vamos a tomar unas prevenciones y esas prevenciones pueden conllevar a que te aislemos en un centro carcelario o en tu lugar de residencia, pero aún no estás siendo condenado de nada. ¿Listo? Ahora, ¿qué se necesita para imponer una medida de aseguramiento? Hay muchos factores a tener en cuenta dentro de la ley 906 del año 2004, que es la que estamos actualmente, o que rige en el país desde el año 2005.
y es la que vemos por televisión a toda hora, que le impusieron medida de aseguramiento a esta persona o a la otra. Todos estos shows mediáticos que vemos todo el tiempo por los noticieros se refieren justamente a este problema que la mayoría de personas no tiene por qué entender. Lo primero que hay que tener en cuenta para imponer una medida de aseguramiento es que la medida de aseguramiento necesita cumplir con unos fines constitucionales. ¿Cuáles son los fines constitucionales de la medida de aseguramiento? Son tres: que la medida de aseguramiento sea necesaria, nos toca imponerla, o sea, no hay otra forma de evitar lo que queremos evitar, que ya vamos a ver qué es, sino con esta medida de aseguramiento, ya sea la de detención preventiva en centro carcelario o la de lugar de residencia, lo que sea. ¿Listo? El segundo fin de la medida de aseguramiento, la proporcionalidad en la medida. Entonces, ¿qué queremos proteger? Por ejemplo, queremos proteger a la víctima. En los casos de delitos sexuales se habla mucho de la proporcionalidad. Entonces decimos, no, es que, por ejemplo, el agresor convive con la menor o con la víctima. Puede ser una mujer mayor o un hombre mayor o una mujer menor o un hombre menor, víctimas de un delito sexual. Entonces nos dicen, mire, debe existir proporcionalidad en la medida. Y es que yo quiero proteger que no sigan cometiendo el hecho con la víctima. Entonces, como quiero evitar que eso pase, entonces vamos a afectarlo con una medida de aseguramiento. Pero es la proporcional, es decir, la única manera de evitar que el indiciado, en este caso imputado, se acerque a la víctima es mandarlo a la cárcel. ¿Es la única manera? No, ¿no es cierto? Porque ya hablábamos que por allá en las no privativas de la libertad existen unas prohibiciones para que no se pueda acercar a la víctima. Entonces, no siempre es que automáticamente procede la detención preventiva en centro carcelario y tampoco en lugar de residencia, sino que es deber del fiscal mostrarle al juez de control de garantías por qué es esa única medida de aseguramiento, la detención preventiva en centro carcelario o la del lugar de residencia, afectar un derecho fundamental, por qué es la única proporcional para evitar ese riesgo que estamos previniendo con la detención preventiva. Ahora, tercer fin de la medida de aseguramiento: razonabilidad. La razonabilidad tiene que ver mucho con algo que se denomina la inferencia razonable de autoría o participación, que ya vamos a ver ahorita. La razonabilidad resulta lógico, razonable, entendible, que usted tome esta medida de aseguramiento, que imponga esta medida de aseguramiento y no otra para lograr eso. ¿Por qué esa? ¿Por qué solo esa? ¿Listo? Esos tres elementos, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida, son los llamados fines constitucionales. ¿Listo? Es lo primero que debe analizar un juez de control de garantías cuando le llega un caso. Entonces, ¿cuándo estamos hablando eventualmente de esta medida de aseguramiento? En la ley 906 del año 2004, todo el sistema penal acusatorio se establece mediante audiencias. Entonces, nosotros hemos escuchado de audiencia de medida de aseguramiento. Entonces, esa audiencia de medida de aseguramiento solamente se puede llevar a cabo cuando previamente ha existido una audiencia de formulación de imputación, en donde se le dice a la persona, mira, te estamos investigando por estos hechos, tenemos estos elementos materiales probatorios que no son iguales a las pruebas son las que se llevan en el juicio, sino tenemos una serie de cositas que hemos investigado y hemos encontrado para que nosotros creemos razonablemente que tú pudiste haber cometido este hecho, que eres el responsable, que eres coautor, partícipe, autor de la conducta, cómplice, algo, y por eso te estamos investigando en este caso. Y te formulamos imputación, es decir, te vamos a investigar formalmente o te abrimos el proceso formalmente por estas conductas punibles: homicidio, acto sexual, contrabando, concierto para delinquir, cualquiera de las conductas punibles que se encuentran tipificadas en el Código Penal. ¿Listo? Cualquiera de ellas. Entonces, ¿por cuáles las están investigando? Y una vez se le dice eso a la persona ya no tiene la calidad de indiciado, es decir, como que sí, como que no sabemos, sino que ya la fiscalía tiene un paso más adelante para creer que realmente sí fue. No está diciendo que ya fue, porque eso lo dice solamente el juez, pero dice un pasito más adelante, dice, tienes la calidad imputado. Una vez se imputa, se adquiere la calidad de imputado. Y cuando uno tiene la calidad de imputado, ya le pueden eventualmente imponer una medida de aseguramiento. ¿Listo? Si a uno no lo han imputado, no hay medida de aseguramiento aún posible. ¿Listo?
¿Y qué pasa si nos expiden una orden de captura? A veces hay una orden de captura para lograr que la persona comparezca a la audiencia de formulación de imputación. Entonces, hay una orden de captura previa expedida por un juez de control de garantías con unas salvedades legales que el fiscal también debe probarle a ese juez de control de garantías y expide una orden de captura. Pero la orden de captura no es la medida de aseguramiento, solamente es eso. Te capturamos y te traemos aquí para que acudas a la audiencia porque estamos seguros de que tú te vas a escapar. Entonces, por eso te vamos a traer a la imposición, a la audiencia de formulación de imputación. Pero después de que ya te capturaron y te llevaron a la audiencia, la orden de captura se cancela. Y si no imponen medida de aseguramiento, pues la persona queda libre. ¿Listo? Entonces, después de la formulación de imputación, viene la audiencia de medida de aseguramiento, en donde lo primero que se analiza son los fines constitucionales de la medida, que son la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad. Ahora, estos fines constitucionales de la medida de aseguramiento no son los únicos que hay que tener en cuenta, sino que hay una serie de reglamentos o elementos de carácter legal que dicen cuándo debe imponerse la medida de aseguramiento. Lo primero que tenemos que entender nosotros desde el punto de vista de carácter administrativo es que la afectación o la privación de la libertad es absolutamente excepcional. La regla general, no porque nuestra Constitución lo diga, sino porque el bloque de constitucionalidad a través de la ratificación de los tratados de derechos humanos establecen que excepcionalmente, cuando no tenemos otro camino, imponemos una medida de aseguramiento de detención preventiva. De lo contrario, las personas tienen el derecho de afrontar el juicio o el procedimiento en libertad. Entonces, aquí uno ya empieza a entender por qué razón muchas veces cuando vemos casos tan terribles en televisión, los jueces aún así no imponen medidas de aseguramiento. ¿Y es por qué? Porque son excepcionalísimas. ¿Cuándo entonces se debe imponer la medida? Cuando se reúnen los tres requisitos constitucionales o los fines constitucionales y además cuando se reúnen los fines legales de la medida de aseguramiento. Y eso no es a voluntad del juez de control de garantías, sino que todo tiene que probárselo el fiscal, demostrárselo en esa audiencia de medida de aseguramiento. Si no se lo demuestra, si no le logra demostrar cada elemento de la imposición de la medida de aseguramiento, por horrible que sea el caso, el juez no tiene otro camino sino aplicar la regla general, que es que las personas deben estar en libertad. Solo excepcionalmente deben estar afectadas por una medida de aseguramiento. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los fines legales. Ya vimos los constitucionales, ahora vamos a ver los legales. Lo primero es que los fines legales para imponer la medida de aseguramiento se encuentran entre el artículo 308 y el 313A del Código de Procedimiento Penal. Son varios artículos de cierta complejidad, entonces voy a empezar a desglosarlos cada uno de ellos para que nos sea un poco más digerible, sobre todo para teniendo en cuenta que no todos trabajamos en la jurisdicción penal. Lo primero es que el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal actual de la Ley 906 del año 2004 nos dice, bueno, listo. Si ya tenemos en vista ante el juez de control de garantías los tres fines constitucionales de la medida de aseguramiento, que son la proporcionalidad, la necesidad de la medida de aseguramiento y la... ¿me fue la vuelta? La proporcionalidad, la necesidad y la... olvidó la última, disculpe. Razonabilidad. Gracias, doctora Noemí. Razonabilidad de la medida de aseguramiento. Si ya tenemos esos tres fines, no basta con eso, sino que tenemos que ver otro elemento. El primero es la llamada inferencia razonable de autoría o participación. Esto de la inferencia razonable se ha vuelto un problema dentro del sistema penal acusatorio. ¿Por qué razón? Porque es que lo raro es que no haya inferencia razonable. Es decir, en este momento, a través de las modificaciones que ha tenido la Ley 906 del año 2004, ya la regla general es la imposición de la medida de aseguramiento, ya no es la excepcionalidad. Y entonces nos hablan de inferencia razonable de autoría o participación, es decir, que nosotros podamos establecer que de los elementos materiales probatorios que nos presenta el fiscal, eventualmente en la audiencia, se pueda inferir que la persona
o cometió el hecho o participó en él. Esa es la inferencia razonable de autoría o participación. Vamos a analizarlo en un caso concreto para que sea un poco más lúdico el entendimiento del tema. Hablemos del caso de la niña de aquí de Bogotá que presuntamente fue arrojada a un caño por parte de el compañero permanente de su progenitora y por la progenitora. ¿Listo? En ese caso, vamos a pensar como jueces de control de garantías, no como jueces administrativos que somos, nos llevan a los dos capturados, en ese momento con orden de captura, porque no los capturan en situación de flagrancia, es decir, no los cogieron ahí haciéndolo, sino que fue después que lo lograron averiguar. Los capturan con una orden de captura y los llevan a la formulación de imputación. En la formulación de imputación, la fiscalía dice, les vamos a imputar con las pruebas que tenemos, con los elementos materiales probatorios que tenemos, nosotros sí podemos inferir razonablemente que ustedes desaparecieron a la niña. Esa conducta es desaparición forzada. ¿Listo? Desaparición forzada. Esa es la conducta que les vamos a imputar. Ahora, después de que ya les imputan y les preguntan si quieren aceptar o no los cargos, que obviamente dirán que no, van a la medida de aseguramiento. Entonces, en esa audiencia de medida de aseguramiento, que es inmediatamente después, tan pronto se termina una, empieza la otra, les dicen, bueno, primer elemento, artículo 308, de los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía, se puede inferir razonablemente la autoría o participación de estas personas en una conducta de desaparición forzada. Y entonces la Fiscalía abre sus cartas y dice, mire, tenemos primero la declaración de la tía de la niña en donde dice que la mamá se la llevó, que no la devolvió, que empezó a decir que sí estaba, que no estaba, que fueron al colegio y que en el colegio reclamaron un bono y que no llevaron a la niña, que luego tenemos un video donde se ve al señor que sale como con un costal, como llevando a la niña, no sé qué, algo llevaba ahí, no sé qué. Ahora, que después la señora dice, acepta, en un interrogatorio indiciado menciona que efectivamente su compañero permanente se llevó el cuerpo de la niña y que lo tiró a un caño y que la niña al parecer habría muerto en un ahogamiento o en unas circunstancias bastante particulares. Nótese que la Fiscalía no está hablando de homicidios, está hablando de una posible desaparición forzada. Podemos inferir razonablemente que estas personas desaparecieron a esa niña con esos elementos materiales probatorios. Ojo, no estamos diciendo que lo hicieron, porque eso lo vamos a llevar a juicio. Allá el juez determinará si sí o si no. Pero en principio, lo que estamos es infiriendo razonablemente si hay autoría o participación. Sin ese primer presupuesto, no hay nada que hacer. Si el juez de control de garantías no puede inferir inicialmente eso, que no es un trabajo probatorio, sino es un análisis más analítico, es una situación más analítica por parte del juez de control de garantías. Si no puede inferir esos dos elementos, no hay lugar en poner medida de aseguramiento. ¿Listo? De lo que le prueba la Fiscalía. Pero ahora, si logra pasar ese primer filtro, tiene que pasar los demás. Dice, además de la inferencia razonable de autoría o participación, se necesita al menos uno de los siguientes requisitos, que son los que vemos en la segunda columna de nuestra presentación. Y nos dice, primero, que haya necesidad de la medida del aseguramiento para evitar que los procesados o el procesado obstruya a la justicia. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla eso. El segundo, el peligro para la seguridad de la comunidad o de la sociedad. El tercero, el peligro para la seguridad de la víctima. Y el cuarto, el riesgo de no comparecencia al imputado al proceso o que eventualmente no va a cumplir la sentencia. Esos cuatro presupuestos no tienen que estar juntos, tiene que haber al menos uno de los cuatro unido a esa inferencia razonable de autoría o participación. Insisto, aquí no estamos todavía diciendo que la persona es culpable, solo estamos mirando a futuro si es necesario una detención preventiva, si es necesario que a esta persona le afectemos su derecho a la libertad durante el proceso, aun cuando no tenemos sentencia condenatoria en contra de él, si hay lugar a esa excepcionalidad. Y entonces, lo que nosotros comúnmente entendemos como el peligro para la seguridad, para la comunidad, el peligro para la víctima, esas cosas que nosotros comúnmente entendemos solamente porque escuchamos la frase o porque la escuchamos en medios de comunicación, no es lo que se aplica acá.
Cada uno de estos 4 presupuestos está específicamente desarrollado en el Código de Procedimiento Penal. Y entonces a nosotros nos van a decir cuándo se considera que la medida de aseguramiento es necesaria para evitar que el procesado obstruya a la justicia. Entonces vamos a analizar primero ese. Obstrucción a la justicia. La obstrucción a la justicia se encuentra en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal y nos dice lo siguiente. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción a la justicia cuando existan motivos graves e infundados que permitan inferir que el imputado puede destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos materiales de prueba. O que puede inducir a coimputados, a los testigos, a los peritos o a terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal con el proceso, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Este fin legal o este requisito legal de la medida de aseguramiento se utiliza mucho cuando el acusado tiene una especial posición, rol o poder dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, si el procesado hace parte de la Fiscalía General de la Nación, si el procesado detenta un alto cargo de poder, si el procesado es eventualmente policía, militar, si es un congresista, si es un político de renombre, nosotros podríamos decir, no, por ese cargo automáticamente, claro, este tipo tiene muchísimo poder y puede venir a intimidar a los testigos o puede hacerlos desaparecer o mentir o puede ocultar pruebas o destruirlas. Sí, listo, lo podremos decir, pero pruébamelo en la audiencia. Porque mira que nos dice claramente que existan motivos graves y fundados, no suposiciones. Muéstrame que ya lo ha hecho, muéstrame que lo puede hacer. Pero realmente, no porque tú lo supones, porque entonces automáticamente cualquier procesado que tuviera un cargo o distinción dentro de la sociedad sería un presupuesto de obstrucción a la justicia. Se necesita demostrar que sí lo hizo. Entonces, guardadas las debidas proporciones, si nosotros hablamos, por ejemplo, del famoso caso en donde el expresidente Álvaro Uribe está siendo procesado y que obviamente no ha sido condenado aún, en donde se dice que al parecer había influido en testigos para hacerlos decir una cosa u otra, pues podremos decir, ok, mire, traigo la declaración de tal testigo en donde el testigo dice que le dijo que dijera esto. Ahí estoy fundadamente mostrando un motivo grave de que esta persona puede influir en testigos, pero no solo suposiciones. Si no se logra por parte de la Fiscalía demostrar ese motivo fundado o grave dentro de la audiencia para establecer que hay obstrucción a la justicia, pues no hay requisito legal. Al menos no hay este primero que lleve al juez a imponer la medida de aseguramiento. Ahora, segundo elemento, porque recuerden que este es solamente uno de los cuales podemos utilizar. Entonces, si no hay obstrucción a la justicia, si yo no lo puedo probar, entonces vamos a ver el segundo, peligro para la seguridad de la comunidad o la sociedad. Y este es el que más me causa bastante inquietud desde el punto de vista jurídico y personal, porque uno escucha a los medios de comunicación hablar y condolerse en las noticias diciendo, ¿cómo les parece que este juez no impuso la medida porque este tipo no es un peligro para la comunidad? Por ejemplo, en el caso de los 6 jóvenes que fueron atropellados hace unos días cerca de Santa Marta o Barranquilla por un empresario. ¿Cómo no va a ser un peligro si mató a 6? Es que no se trata de lo que nosotros creamos, es lo que la norma dice. Y la norma nos dice cuándo hay peligro para la seguridad de la sociedad. Y entonces vamos a ver qué dice la norma, que deben encontrar los jueces de control de garantías a través de los elementos materiales probatorios para establecer si hay peligro para la comunidad. Y nos dice, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta, o sea, además del hecho que sea horrible que nos hayan dicho que hizo, el juez debe valorar las siguientes circunstancias. Primero, la continuidad de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Continuidad de actividad delictiva son personas reincidentes en conductas punibles
o personas que hacen parte de una organización criminal. Si la fiscalía no logra demostrar ahí, no logra probarle al juez de control de garantías que esta persona es reincidente en conductas punibles o que hace parte de una organización criminal, pues no está. Segundo elemento, la cantidad de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. No es lo mismo que a mí me imputen un delito a que me imputen varios. No es lo mismo que a mí me hablen, por ejemplo, de un hurto en un almacén porque me dio por robarme una empanada en un almacén, a que me digan que eventualmente yo secuestré a una niña, la violé y la maté. La naturaleza de las conductas es peor. Entonces podemos decir, bueno, de acuerdo a esto, de acuerdo a la afectación a la comunidad que realiza la persona, podremos decir por la naturaleza de la conducta y la cantidad de delitos, bueno, listo, sí, aquí hay algo como que hay un peligro para la comunidad. Tercer elemento para demostrar si hay peligro para la comunidad. Debe ser al menos uno de estos, ¿no? No tienen que ser todos. El hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso preterintencional. En el país se ha vuelto muy común que, por ejemplo, como la imagen que vemos ahí, veamos fleteros o personas delinquiendo con brazaletes de seguridad, es decir, estaban pagando prisión domiciliaria con un brazalete de seguridad y salieron a delinquir otra vez. Estaban disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena. O sea, les dieron la oportunidad de pagar la pena en la cárcel en la casa y se salieron a delinquir. Eso es un peligro para la comunidad. O sea, no podemos volver a confiar en esta persona. Ya confiamos una vez y vulneró la confianza de la comunidad. Entonces, como tendrá que demostrar el fiscal que la persona estaba bajo un mecanismo sustitutivo en el momento en que delinquió otra vez. Y si estaba así, pues procederá el peligro para la comunidad como presupuesto legal de imposición de la medida de aseguramiento. Quinta situación, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. Si se utiliza cualquiera de estos dos elementos para realizar la conducta, automáticamente hay peligro para la comunidad. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años, por obvias razones, se considera mucho más grave. Cuando hagan parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Veamos entonces ahora en el caso concreto del que mencionábamos hace un momento, del señor que atropelló a estas 6 personas en su vehículo en circunstancias que aún falta por aclarar, que al parecer estaba bajo efectos del licor, etcétera, etcétera. ¿Podremos entonces decir que esa persona es un peligro para la comunidad desde el punto de vista legal y que por consiguiente hay que ponerle una medida de aseguramiento? Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque no está ninguno de los presupuestos legales. No hay continuidad de actividad delictiva, no hace parte de una organización criminal. Los delitos que se le imputan muy posiblemente serán a grado de delitos culposos, es decir, no intencionales, no con la intención de matar, que serían de carácter doloso. No estaba disfrutando de un mecanismo privativo de la libertad, no tiene sentencias condenatorias vigentes por delitos dolosos o preterintencionales. Esta persona es un empresario sin ningún antecedente. No se utilizó arma de fuego, no se utilizó arma blanca. El punible no fue abuso sexual con menor de 14 años y no hace parte de delincuencia organizada. Pero entonces vamos a ver en los medios de comunicación diciendo, ay, es que como le parece que un juez dijo que no era peligro para la comunidad. No es que el juez diga, es que la norma lo dice. Y entonces el fiscal tampoco puede ponerse a inventarse cosas que la norma no le permite hacer, ni el juez puede imponer una medida de aseguramiento si no se reúnen los presupuestos legales. Ahora, tercer elemento para determinar o requisito para determinar la imposición de la medida de aseguramiento. El peligro para la seguridad de la víctima. ¿Cuándo hay peligro para la víctima? El peligro para la víctima se encuentra señalado en el artículo 311 y nos dice, se entiende que hay peligro para la seguridad de la víctima cuando el procesado está en libertad porque existen motivos fundados que permitan inferir que puede atentar contra ella, contra la víctima, otra vez, contra su familia o contra sus bienes. Este es un caso bastante complicado porque, por ejemplo, nosotros podemos llegar a ser víctimas de una conducta de hurto y entonces uno va a interponer la denuncia por hurto y capturan a las personas y entonces uno dice, no, es que yo sé que si algo me pasa fue porque fueron ellos, porque no tengo enemigos. Y entonces va un fiscal, quizás inexperto, y dice, señor juez, mira, hay peligro para la víctima porque es que la víctima está diciendo que si algo le llega a pasar fueron ellos porque no tienen enemigos.
¿Y dónde está el motivo fundado que permite establecer que estas personas lo han amenazado, que van a volver a atacarlo, que amenazaron a su familia o que van a atacar de nuevo sus bienes? Si no logramos demostrar ese motivo fundado, pues no hay peligro para la víctima. Y entonces se nos cae un presupuesto legal de la medida de aseguramiento y en consecuencia, por grave que sea el hecho, por horrible que sean las circunstancias que la fiscalía traiga a colación en un proceso, no puede imponerse la medida de aseguramiento si no se demuestra este presupuesto legal. El último de los presupuestos legales para imponer la medida de aseguramiento lo encontramos nosotros en el artículo 312 y es el riesgo de no comparecencia del imputado al proceso o no cumplimiento de la sentencia. Ese riesgo de no comparecencia es el que comúnmente las personas señalan como riesgo de fuga. Es decir, es posible que esta persona se escape, no acuda al proceso, se nos vaya del país, se desaparezca. Ahí tenemos al Chapo Guzmán, que es un experto en desaparecerse. Entonces, ¿qué es lo que hace que se pueda establecer que no hay comparecencia o posibilidad de no comparecencia a la medida de aseguramiento? Les digo esto desde el punto de vista de mi práctica profesional, porque uno escucha a fiscales hablar de que porque las personas tienen pasaporte, automáticamente se pueden escapar. Que porque las personas son empresarios y entran y salen del país, entonces hay riesgo de no comparecencia. Siendo así, todos los que tengamos pasaporte y alguna vez hayamos salido del país, tenemos riesgo de no comparecencia. Pero eso no es lo que dice la norma. La norma dice específicamente cuándo hay riesgo de no comparecencia. Dice, el riesgo de no comparecencia se da primero porque la persona, el procesado, el imputado, no tiene arraigo en la comunidad. No tiene a dónde ubicarse. No sabemos dónde vive, no sabemos dónde citarlo. Ojo, puede ser arraigo determinado por el domicilio, porque allá vive su familia, porque allá trabaja. ¿Listo? Y esto de las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto es lo que hablan los fiscales de porque usted tiene pasaporte. Y eso no es así. Cualquiera puede irse del país. Yo puedo hoy no tener pasaporte y sacarlo mañana. Ni puedo ir del país. Puedo irme ilegalmente del país. Tienen que demostrarme específicamente qué fue lo que pasó. A mí como juez de control de garantías me dicen, mire, esta persona no tiene arraigo, no tiene domicilio, no sabemos dónde vive, entonces después de que hagamos el proceso, primero en el proceso no va a venir y después dónde lo vamos a citar y si lo llegamos a condenar y lo vamos a capturar, ¿en dónde lo vamos a buscar? Demuéstramelo. Si no me lo demuestras, no pueden poner la medida de aseguramiento. Segunda situación que puede conllevar a que haya no comparecencia. Ojo, y recuerden que siempre es una de estas, ¿listo? La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a esta. ¿Qué tan grave fue lo que hiciste? Pero no es solamente qué tan grave, sino que a la vez se necesita establecer qué fue lo que hiciste cuando lo hiciste. Entonces, por ejemplo, esto ocurre mucho en situaciones de flagrancia. Cuando las personas están bajo alguna de las situaciones que determinan la flagrancia, si intenta huir, si se resiste al arresto, si por ejemplo arma un tiroteo con la policía para poderse escapar, ahí sí vemos un riesgo de no comparecencia. Ahí está. Pero si no, pues va a ser muy difícil establecerlo. Tercero, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Esto tiene mucho que ver con el presupuesto que veíamos anteriormente de las personas que delinquen estando con medida de aseguramiento. Por ejemplo, con brazalete electrónico. Entonces, hombre, ¿cómo voy a decirle ahora en este nuevo proceso que vuelvan y le den la domiciliaria si ya nos vulneró una domiciliaria para cometer este nuevo hecho? Entonces, ese comportamiento anterior para este caso resulta relevante para determinar el riesgo de no comparecencia al proceso. Esos son los presupuestos legales dentro de la ley 906 para imponer una medida de aseguramiento. Entonces, tenemos los requisitos legales y los requisitos constitucionales. Los requisitos constitucionales, que son los 13 originales que vimos, y los requisitos legales que se refieren al peligro para la víctima, el peligro para la comunidad, el riesgo, el peligro para la víctima, el peligro para la comunidad y el riesgo o la obstrucción de la justicia.
bajo alguno de los ítems que aquí consideramos. Entonces, volvamos ahora desde nuestro lado de los jueces contenciosos administrativos. Cuando nos dicen, me impusieron una medida de aseguramiento y yo pido que por favor me indemnicen por esa privación injusta de la libertad. Primero, ¿qué vamos a hacer? Analizar estos elementos. ¿La imposición de la medida de aseguramiento estaba bien? ¿Si fue bien impuesta o no fue bien impuesta? Es decir, ¿había inferencia razonable de autoridad o participación? La medida de aseguramiento cumplió con los 3 fines constitucionales. La medida de aseguramiento, además de cumplir con los fines constitucionales, cumplió con los fines legales, es decir, era necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, era necesaria para evitar un peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima o un riesgo de no comparecencia. Si ese análisis desde nuestro punto de contencioso administrativo no se cumple, es decir, analizando lo que hizo ese juez de control de garantías penal, no vemos que están los requisitos, podremos hablar de una privación injusta de la libertad, porque la medida de aseguramiento no cumplió con los parámetros para imponerse. ¿Listo? Ese es el primer elemento del que hablábamos en nuestra primera diapositiva. Recuerdan que decíamos, privación injusta de la libertad se puede dar por falencias en la imposición de medida de aseguramiento. Falencias en la imposición de medida de aseguramiento es ¿por qué? Porque o no se cumplió con los fines constitucionales o no se cumplió con los fines legales de la imposición de la medida de aseguramiento. Si no fue así, por horrible que haya sido el hecho, lamentablemente pues habrá privación injusta de la libertad y tendremos que eventualmente indemnizar u ordenar una indemnización a través de reparación directa. En todos estos elementos que estamos analizando acá, es importante tener en cuenta algo que dice el mismo artículo 308 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y es que la sola calificación jurídica no es suficiente para imponer la medida de aseguramiento. ¿A qué se refiere esto? No sé si de pronto ustedes dentro del contencioso administrativo hayan escuchado algo, una jerga que se ha venido acuñando dentro del sistema penal, y es que la fiscalía infla las imputaciones, es decir, incluye más delitos de los que realmente puede probar para poder imponer una medida de aseguramiento, porque recuerden que uno de los elementos es la cantidad de delitos que se imponen, que se imputan. Entonces llega y resulta diciendo que homicidio, que secuestro, que abuso sexual, concierto para delinquir, no sé, un montón de conductas. Entonces, si el juez de control de garantía se basa solamente en esa cantidad de delitos, porque la fiscalía dijo que había esa cantidad de delitos, aunque a pesar de ello va a llevar a juicio todo para demostrar cuánto realmente tiene. Si se basa solo en eso, o si se basa en lo horrible del hecho, como por ejemplo en el caso de la niña desaparecida, de Sarita, en el Caño de Bogotá, dice, oiga, qué caso tan horrible, estos infelices se merecen ir a la cárcel, pues. Si el juez de control de garantía se basa solamente en la naturaleza de la conducta, en los hechos que le cuenta la fiscalía, o solamente en la cantidad de delitos y en la gravedad de los delitos, pues la medida de aseguramiento está mal impuesta. ¿Por qué? Porque no puede basarse solo en eso. Tiene que analizar todos los presupuestos que estamos observando acá. Si no los analizó, la medida de aseguramiento está mal impuesta, tiene falencias en su imposición y hay lugar a indemnización por privación injusta de la libertad. Pero además, dentro de los requisitos de los fines constitucionales, tenemos que analizar la proporcionalidad, porque si ustedes van a ver el artículo 307 literal A del Código de Procedimiento Penal, para cada situación de la que hemos nombrado acá, para evitar que la persona obstruya la justicia, por ejemplo, para evitar que la persona sea un peligro para la comunidad, para evitar que la persona sea un peligro para la víctima o para evitar que la persona no comparezca, por cada una de esas hay una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Es decir, si usted no quiere que la persona se escape, pues impóngale la prohibición de salir del país. Y entonces usted se la impone, avisa en todas las centrales, en Policía Nacional, en todos los puntos de salida del país, que esa persona no puede salir. Y entonces así no se va a escapar y no tenemos que privarla de la libertad. Es decir, los jueces de control de garantías tienen que analizar la proporcionalidad de la medida justo en eso. Existe otra situación que no afecta a la medida de aseguramiento que nos pueda llevar a cumplir ese riesgo que tenemos, es decir, evitar ese riesgo de que la persona se escape o de que vaya y afecte a la víctima o que afecte a la comunidad o que obstruya la justicia. Si la respuesta del juez de control de garantías es que con otra medida de aseguramiento no privativa de la libertad se puede llegar al mismo propósito, no impondrá la medida de aseguramiento privativa de la libertad. ¿Listo? Ahora, hay un último grupo de requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento. Y es que dice, ojo, a pesar de todo lo anterior, también tiene que reunirse al menos uno de estos, que es los del 313.
que el delito sea de competencia de los jueces penales del circuito especializados. Entonces, esos están en el Código de Procedimiento Penal, en donde aparece cada uno de los jueces que conoce. Entonces, si es uno de los que le toca a los del circuito especializado, que son de competencia de ellos, estaremos frente a un presupuesto para imponer medida de aseguramiento. Segundo, que en los delitos sea un delito investigable de oficio, es decir, que no se necesite que sea un delito querellable, sino que la fiscalía sola puede investigarlo sin que nadie le impulse el procedimiento, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. Por ejemplo, delitos como homicidio, secuestro, concierto para delinquir, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, estafa agravada. Estas conductas tienen penas cuyo mínimo previsto en la ley pasa de los 4 años. Si pasa de los 4 años, podemos imponer una medida de aseguramiento. Tercero, en los delitos a los que se refiere el título cuarto del libro segundo del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de 150 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes. Esos son unos delitos específicos de defraudaciones, de afectaciones de carácter patrimonial, y entonces si la cuantía supera los 150 salarios mínimos, se puede imponer una medida de aseguramiento. Cuarto, que esto es desde el año 2017. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque estos requisitos, el 308, 309, 310, 311, 312 y 313, han venido cambiando en la ley 906. Entonces, dependiendo del momento en donde se impuso la medida de aseguramiento, tendremos que ver cuál norma estaba vigente. Pueden cambiar algunos de estos requisitos. Estoy hablándoles de los actuales. El numeral cuarto del artículo 313 dice que a partir del año 2017, se dice lo siguiente: cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro de los lapsos de los 3 años anteriores contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esto es muy común en los hurtos de almacén, que son los que comúnmente o dentro de la jerga penal denominamos mecheros. Personas que se meten a los almacenes, se roban pocas cosas, cosas que parecieran ser para uso personal, pero que se dedican a eso todo el tiempo. Entonces, el hurto agravado en esas circunstancias por sí solo no amerita una medida de aseguramiento. Pero, ¿qué ocurre? Con esta situación concreta de que la persona haya sido capturada antes con la misma circunstancia, podemos imponer una medida de aseguramiento a pesar de que la pena sea inferior a 4 años. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, te capturaron hace 8 días, hace 1 año, hace 2 años, cada mes te están capturando por lo mismo, pues estamos diciendo, oiga, mire, esta persona como que no aprende. Entonces la vamos a capturar, la vamos a imponer una medida de aseguramiento para evitar que siga delinquiendo. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Que dentro de los 3 años anteriores a este hecho en donde le estamos imponiendo la medida, haya sido capturada. Y que en esas otras capturas, en esos procesos que originaron esas capturas, no haya habido decisión de absolución o preclusión. Claro, porque si lo absolvieron o le precluyeron, pues el proceso terminó a su favor y entonces no podremos decir que la persona continúe en la actividad delictiva. Es decir, si a mí me capturaron hace 8 días, por decir algo, y me absolvieron por ese hecho de hace 8 días, pues no pueden decir que yo soy un delincuente porque es que antes me absolvieron. O sea, yo fui inocente. Entonces, aquí es la primera vez que estoy delinquiendo. ¿Listo? Estos del artículo 313 son los normales, es decir, para delitos normalitos. Me refiero a los de la justicia ordinaria, a todo lo que sean homicidios, secuestros, hurtos, estafas, delitos sexuales, abortos, todas estas circunstancias, lesiones personales y demás. Se reúnen la 308, 309, 310, 11, 12 y 13. Pero hay una norma especial que es para los llamados GAOs y GDOs. ¿Qué son los GAOs y GDOs? Los GDOs y los GAOs se refieren a las siglas de los grupos armados organizados o los grupos delincuenciales organizados, es decir, las llamadas BACRIM, la delincuencia común organizada, incluso las guerrillas o grupos subyacentes de autodefensas o desmovilizados de guerrilla. Para ellos, además de los que tenemos acá, del 308, 309, el 313A establece cuándo se considera que ellos son un peligro para la comunidad. Solo para los delitos o las personas que sean procesadas por grupos armados o para ser parte de grupos armados organizados, GAOs, o por grupos delincuenciales organizados, que son las llamadas GDO. Y entonces ahí nos habla ya
de unas circunstancias específicas de participación dentro de esos grupos delictuales. Es decir, que por ejemplo, las personas, el grupo con el que eventualmente me están a mí vinculando en esta investigación, se dedica a delitos de homicidio, secuestro, extorsión o lavado de activos. Que ese grupo delincuencial o ese grupo armado use armas letales en acciones delictivas, que se refieran a zonas territoriales de ámbito de influencia del grupo dentro de los territorios nacionales o regionales. Entonces, ¿cómo actúan estos grupos? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que el llamado Clan del Golfo tiene un lugar de ubicación, una zona específica de influencia. Entonces, de acuerdo a eso, se tiene en cuenta si esa zona de influencia lo define como grupo armado organizado o como grupo delincuencial organizado. ¿Por qué razón? Porque los grupos armados organizados son los que tienen operación a nivel nacional, como por ejemplo el ELN, las extintas FARC, las autodefensas y sus grupos subyacentes o que han nacido a raíz de ellos, que son las llamadas Águilas Negras y todos estos otros estos grupos que tienen cierto estatus político, cierto estatus ideológico, se llaman grupos armados organizados. Los que no, que son las BACRIM, que son las bandas criminales y delincuenciales, son grupos organizados, pero no tienen una ideología política o una ideología clara, sino que lo único que quieren es delinquir. Entonces son grupos delincuenciales organizados. ¿Listo? Entonces, para ellos no aplicamos el 313, perdón, el 300... 9, 10, no aplicamos el artículo 310 para determinar el peligro para la comunidad, sino el 313A, solo para ellos. Todo eso tenemos que analizarlo al momento de determinar si hay privación injusta de la libertad o no. Ahora, ¿qué ocurre después de esto? Digamos que ya, cuando tenemos nuestro expediente aquí para determinar si hay privación injusta de la libertad o no, y hacer todo este análisis de lo que hizo el juez de control de garantías, decimos, ok, la medida de aseguramiento estuvo bien impuesta, efectivamente se cumplieron todos los requisitos, entonces no hay falencia en la imposición de la medida de aseguramiento, pero sí puede haber una falencia en el mantenimiento de la medida. ¿Por qué? Porque como les he venido diciendo, la detención preventiva es eso, preventiva, temporal, eso no es eterno. Y es que hay un tiempo de duración de la medida de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento no pueden superar el año. Si me la imponen hoy, 17 de septiembre del año 2021, se vence el 17 de septiembre del 2022. No puede superar el año. Esa es la regla general, excepto en unos delitos que están enlistados dentro del artículo 307 en el parágrafo. Y nos dice, en esos delitos, por la naturaleza de los delitos, vamos a permitir que la medida de aseguramiento se pueda prorrogar por otro año. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos delitos? Delitos sexuales. Todos los delitos sexuales admiten prórroga de medida de aseguramiento, pero esa prórroga no es automática. Tiene que el fiscal ir otra vez ante el juez de garantías, volver a acreditarle por qué razón siguen existiendo los fines constitucionales y los fines legales a pesar de que lleva un año encerrada la persona y decirle por qué se necesita que vuelva ahí, renueve esa medida de aseguramiento, que la prorrogue por un año más. Solo será prorrogable una vez. ¿Quién puede solicitar esa prórroga de la medida de aseguramiento? El fiscal o el apoderado de víctimas. Cualquiera de los dos. Esta es una connotación muy especial desde el punto de vista de los derechos y garantías de la víctima en el proceso penal, que se le ha venido reivindicando esa posibilidad de solicitar o de prorrogar la medida de aseguramiento. Entonces irá el fiscal o el apoderado de víctimas ante el juez de control de garantías y podrá prorrogar la medida de aseguramiento. Entonces lo podrá prorrogar por delitos de carácter sexual, la ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, y delitos cuando sean ante la justicia especializada, es decir, ante los jueces especializados, o que sean 3 o más los acusados. Si hay 3 o más personas, se puede prorrogar por un año más. Ojo, insisto, no es automática. Y el fiscal tiene que volver a cumplir con la misma carga.
como si estuvieran poniendo una nueva medida de aseguramiento. El juez de control de garantías volverá a analizar el 308, el 309, el 310, el 311, el 312, el 313, todos, para prorrogar la medida. Si vencido ese término no se prorrogó la medida o se intentó prorrogar y el juez no la prorrogó, habrá lugar a libertad por vencimiento de términos. Es una de las causales, pero hay varias causales para que proceda la libertad por vencimiento de términos, es decir, que se caiga esa medida provisional o preventiva de la medida de aseguramiento, que son las del artículo 317A y que tienen que ver con unos tiempos exactos en que debe actuarse por parte del juez de conocimiento dentro del proceso penal. Si no se cumplen esos tiempos, hay unas causales específicas señaladas en cada tiempo en que deben hacerse. Si no se cumplen esos tiempos, la persona recupera la libertad. Ojo, la libertad por vencimiento de términos no da lugar a indemnización automática por privación injusta de la libertad, sino que se necesita que, a pesar de que la persona haya recobrado su libertad, no ha sido absuelta. Recuperó la libertad, pero el proceso sigue en firme. O sea, continuamos hasta que lleguemos al juicio y allá lo absolvamos y lo absolvamos en segunda instancia o en única instancia si nadie apeló, o que eventualmente se precluya. Si no existe absolución o preclusión, a pesar de que ya hay libertad por vencimiento de términos, no pueden acudir a solicitarnos la indemnización por privación injusta de la libertad. Entonces, este término de un año, prorrogable por un año más en los delitos que les mencioné, es para esos delitos normales. Para los GAOs y los GDO, que ya dijimos que son los grupos armados organizados y los grupos delictivos organizados, la duración es diferente. Es de 3 años, máximo 4 años. 3 años para grupos delictivos organizados y máximo 4 años para grupos armados organizados. Estos no son prorrogables. Después de esto, es decir, después de que se cumplan los 3 o 4 años, o después de que se cumpla el año o los 2 años aquí en el 307 normal, ¿qué pasa? Se sustituye la medida de aseguramiento, se le cambia la medida. Entonces se le cambia, ¿por qué? Entonces lo sacamos de la cárcel y lo mandamos para la casa. O le damos unas no privativas de la libertad. O en su defecto, lo dejamos libre. Eso se puede hacer. ¿Listo? Es sustitución o libertad. Eso es lo que ocurre cuando, entonces, en este segundo evento, nosotros también, después de analizar si la medida fue bien impuesta, miraremos si el problema fue de duración. Y entonces aquí, incluso este año, veía un pronunciamiento del Consejo de Estado en donde hizo un análisis sobre la duración de la detención preventiva y analizaba, bueno, la persona solicitó la libertad por términos 4 veces y 4 veces le dijeron que no, y entonces esta persona está diciendo que existe mayor daño y mayor lugar a indemnización porque durante esas 4 veces él tenía derecho a la libertad y los jueces de garantías le dijeron que no. Entonces, ¿qué hace el juez de contencioso administrativo? Revisar por qué cada juez le dijo que no. Entonces, a veces unos dicen, no, es que no se cumplió el término, porque hacen los conteos ellos y van descontando los términos por maniobras dilatorias de la defensa. Cuando la defensa aplaza y aplaza las audiencias, esos términos no cuentan para libertad. Y entonces le van descontando los términos y cada juez va haciendo un conteo diferente y de pronto no le alcanzó para el año. Entonces dice, no, listo, entonces no hay lugar a libertad, por ejemplo. O diferentes circunstancias que hacen que cada juez tenga una interpretación diferente. Tendrá que el juez administrativo ver cada una de esas situaciones para decir, bueno, aquí se prolongó ilegalmente la libertad. O sea, sí, estuvo bien impuesta la medida, pero la persona podía haber salido antes y no la dejaron salir. Entonces podemos hablar de una privación injusta de la libertad. Esto tiene que ver con el tiempo o la duración de la medida de aseguramiento. Ahora, el tercer elemento para determinar si hay privación injusta de la libertad, ya hablamos, fallas en la imposición de la medida, fallas en el mantenimiento de la medida. Y el tercero, fallas en el estatus probatorio, fallas probatorias. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo absolvieron finalmente? ¿Por qué la persona salió libre? ¿Por qué lo precluyeron? Y entonces aquí es donde nosotros debemos hacer un análisis que poco se ha hecho en el país desde el punto de vista administrativo y constitucional e incluso penal, y es tener en cuenta que el actual Código de Procedimiento Penal, que se llama la Ley 906 del año 2004, que es el sistema penal acusatorio adversarial o con tendencia acusatoria, ha venido diciendo la Corte Constitucional, es una copia del Código de Procedimiento Penal chileno, del sistema penal acusatorio chileno, que a su vez es una copia del sistema procedimental
del Common Law de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando analizábamos desde el punto de vista dogmático, filosófico, las teorías sobre el origen del derecho, veíamos las corrientes filosóficas del positivismo y del naturalismo. Dentro de eso, entonces, establecíamos las familias jurídicas romano-germánica y del common law. Y decíamos que Colombia, al ser romano-germánica, tenía una tendencia a ser positivista y no a ser consuetudinaria o de common law, como sí ocurre con Estados Unidos, que fue colonizado por colonias inglesas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la forma y los estándares en que se construye la justicia penal en Estados Unidos no es la forma como construimos los estándares de la justicia penal en Colombia. Me explico. En Estados Unidos a las personas las absuelven dentro de los procesos penales y llegan a decir lo siguiente: se absuelve y se le declara no culpable, o se absuelve y se le declara inocente, o se condena. En Colombia no tenemos eso. En Colombia tenemos absolución y condena. Aquí no decimos quién es inocente y quién no. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Estados Unidos hay dos casos emblemáticos dentro de la historia judicial penal de Estados Unidos que se refieren al caso de O.J. Simpson y al caso de Michael Jackson. En esos dos casos, los dos procesados fueron absueltos por jurados de conciencia, que son los que actúan allá. Allá tienen jurados de conciencia. Aquí nosotros no tenemos jurados de conciencia. Acá son los jueces los que deciden solitos en el proceso penal si los procesados son culpables o inocentes. Y allá los absolvieron. Y allá los absolvieron, pero dijeron son no culpables. Michael Jackson y O.J. Simpson se absuelven y se declaran no culpables, no inocentes. ¿Cuál es la diferencia en ese sistema del common law frente a la no culpabilidad y la inocencia? En la inocencia, el juez sabe que no lo hicieron. Está seguro. En la no culpabilidad, el juez tuvo dudas y aplicó el principio del indubio pro reo. ¿Ven la diferencia? En la ley 906 del año 2004 solo hablan de absolución y condena, pero nunca le dicen a un juez penal, oiga, absuelva y dígame si es no culpable o si es inocente. Y ningún juez lo hace. Y entonces, ¿qué aplican los jueces? Aplican la presunción de inocencia y el indubio pro reo para declarar a las personas absueltas, pero jamás dicen que son inocentes. Eso tiene una serie de implicaciones filosóficas, probatorias y procesales muy distintas en Estados Unidos y muy distintas en Colombia, pero como aquí trajimos el sistema y lo adaptamos de mala manera, entonces hablamos de un sistema penal acusatorio que debería tener lo que tiene el de Estados Unidos, pero que realmente no lo tiene. Y entonces es en donde tenemos estos problemas, en donde hay grandes demandas por el Estado en sede de privación injusta de la libertad, porque las personas dicen, oiga, pero si a mí me absolvieron, yo soy inocente. No, querido, no eres inocente. Solo te absolvieron. No sabemos si eres no culpable y no sabemos si eres inocente porque aquí el juez nunca lo dijo y no está obligado a decirlo, lo que sí ocurre en Estados Unidos. Por eso es que aquí nos piden como jueces contenciosos administrativos que hagamos el análisis de por qué la persona fue absuelta o por qué se le precluyó. Si fue que se le absolvió por una causal de ausencia de responsabilidad, si fue por una falencia probatoria porque la fiscalía no trajo las pruebas, porque no investigó, porque se las excluyeron. ¿Qué fue lo que pasó? O por ejemplo, porque alguno de los testigos se acogió a un derecho constitucional. ¿Qué ocurre mucho en delitos sexuales y en delitos de violencia intrafamiliar? Contra mujeres sobre todo, no digo que solamente sean contra mujeres, pero especialmente contra mujeres. La mujer que fue golpeada por su pareja es llevada a juicio para que declare y manifieste quién la golpeó. Y ella dice, me acojo al derecho constitucional de no declarar contra mi cónyuge y no declara. Entonces la fiscalía no puede saber quién la golpeó. No puede. Y como no lo puede saber, pues entonces la fiscalía no lo puede probar. ¿Ahí demostramos que la persona era inocente? No, solo no se lo pudimos probar. Entonces el juez aplicó el indubio pro reo, la duda que no se sabe si lo golpeó o no la golpeó, y lo absolvió. En ese caso, ¿será que podemos decir que es injusto que esa persona haya estado privada de la libertad? Obviamente no, porque la razón por la cual fue absuelta fue por una falencia probatoria.
porque uno de los testigos se acogió a un derecho constitucional, porque una de las pruebas fue excluida, por ejemplo, por no guardar los protocolos de cadena de custodia o porque fue obtenida con vulneración de derechos fundamentales, como por ejemplo tortura o algo así, o si realmente es que no había prueba y la fiscalía se inventó un proceso para llevar a esta persona y privarla injustamente de la libertad. Ahí sí podremos hablar de privación injusta de la libertad. Entonces, nótese que lo que nos exigen como jueces contenciosos administrativos es algo muy difícil y es analizar el comportamiento de un juez penal dentro de un procedimiento penal para poder determinar si hay lugar a una indemnización dentro de un procedimiento administrativo y condenar al Estado por ello. Eso es lo que nos pide la Corte Constitucional a través de las dos sentencias inicialmente citadas en esta conferencia. Ahora, ya vimos todos los derroteros de la Ley 906, que es el sistema actual. Ahora hablemos del sistema anterior, que coexiste con el procedimiento penal y por el cual nos pueden llegar también eventualmente procesos administrativos de privación injusta de la libertad. La Ley 600 de 2000 se diferencia de la 906 porque ahí no hablamos de un procedimiento penal acusatorio, es decir, no hay división entre quién acusa y quién juzga, no está claramente eso, no hay división clara entre quién investiga y quién juzga. En la ley 600 de 2000, el juez de conocimiento podía expedir pruebas de oficio, lo puede hacer. En la 906 no. La justicia es completamente arrogada en el sistema actual. Si no le prueban, el juez no hace nada. No tiene por qué ordenar nada, ni puede tomar decisiones solo, ni ir a investigar él. En la ley 600 de 2000 sí. Entonces, bajo el sistema de la ley 600 de 2000, la imposición de la medida de aseguramiento no es ante un juez de control de garantías. No lo es, sino que es el fiscal, él, quien impone la medida de aseguramiento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace utilizando el artículo 356 y 357 de la ley 600 de 2000, a través de la cual se señalaba en qué casos era procedente que se impusiera una medida de aseguramiento de detención preventiva a una persona. Lo primero entonces que hay que analizar es también el precepto jurisprudencial de esa ley 600 de 2000. Ese precepto jurisprudencial está enmarcado por la sentencia C774 del año 2001, a través de la cual la Corte Constitucional hizo un estudio especial del artículo 356 y señaló lo siguiente. Dijo, mire, la medida de aseguramiento en la ley 600 de 2000 tiene que estar precedida de unos fines constitucionales. Ah, fines constitucionales como los que vimos en 906. Sí, pero nos dice unos fines un poco más formales. Y dice, tiene que haber una providencia interlocutoria, es decir, es una providencia que se llama la resolución de acusación. Esta resolución de acusación la expedía el fiscal y allí le decía, mire, estos son los delitos, los hechos por los cuales lo investigo, los delitos que creo que usted cometió en virtud de esos hechos y cuáles son las pruebas que tengo en usted. Se parece mucho a la audiencia de formulación de imputación, pero solamente que es escrita. ¿Listo? Esa providencia debe contener todo eso, la calificación jurídica, es decir, cuáles son los delitos que cree que cometió, cuáles son los hechos, los elementos probatorios, Tiene que estar esa primera providencia. Pero además tiene que existir lo siguiente, y es que debe haber por lo menos 2 indicios graves de responsabilidad. Indicios de responsabilidad dentro del proceso que me conlleven a mí a que se pueda imponer una medida de aseguramiento y que además se trata de alguna de estas circunstancias, es delitos superiores a 4 años de vigencia, perdón, cuya pena sea superior a 4 años, unos delitos que están allí específicamente enlistados, entre los cuales curiosamente está el homicidio culposo, por el cual si estuviéramos en esta ley, entonces el señor que atropelló, el empresario que atropelló a las 6 personas, tendría lugar a una medida de aseguramiento en esta ley, pero en este caso no es, porque como lo cometió hace unos días, está vigente la ley 906, no la 600. Cuando el sindicado estuviera vigente, cuando contra el sindicado estuviera vigente una sentencia condenatoria por un delito doloso preterintencional, etcétera, etcétera. Y entonces aquí lo especialmente relevante en el artículo 356 de la ley 600 es la prueba indiciaria. ¿Cuáles son los 2 indicios graves? ¿Cómo se construyen los indicios graves? Y entonces para eso nosotros tenemos que analizar como jueces contenciosos administrativos cuál fue el proceso mediante el cual la Fiscalía, en la ley 600 de 2000, construyó los indicios graves para imponer esa medida de aseguramiento. Y entonces aquí tenemos la construcción de la prueba indiciaria.
que se aplica tanto en 600 como en 906. En 906 la vamos a aplicar sobre todo para llegar a inferencia razonable de autoridad o participación o eventualmente en el juicio oral y público que se puede manejar la prueba indiciaria. Pero en la ley 600 de 2000 la necesitamos para imponer una medida de aseguramiento. Y entonces, la prueba indiciaria se construye a partir de 4 preceptos. El primero, los hechos indicadores o indicantes, que son los hechos conocidos, los probados. Lo segundo, una regla de experiencia o técnica de la lógica. La tercera, una inferencia mental que hace el funcionario. Y el cuarto, una deducción a la que llega después de esa inferencia mental a partir del hecho indicado. Vamos a analizar eso en un caso en concreto. Hecho indicado. Se escucha un disparo y cuando vamos a ver hay una persona muerta. Ese es el hecho indicado. Es innegable que se escuchó el disparo y es innegable que hay una persona muerta. Eso está probado y lo podemos probar en el proceso. Una regla de la experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Por allá alguien dijo que cuando escucharon el disparo, una persona salió corriendo. Entonces alguien dice, una regla de la experiencia. Si se escucha un disparo y alguien corre es porque el que corrió le disparó. Inferencia mental, como el que corrió cuando sonó el disparo, lo capturamos, entonces este fue el que lo mató. Mira la forma como llegó a un hecho indicado, pero esa prueba indiciaria está mal construida. ¿Por qué? Porque la regla de la experiencia está mal aplicada. No siempre cuando las personas huyen después de escuchar un disparo es porque cometieron el ilícito o ellos hicieron el disparo, sino a veces es porque están asustadas. Si usted escucha un disparo, usted sale corriendo para que no le disparen a usted. Entonces, la regla de la experiencia está mal aplicada. Si un fiscal hiciera esto para construir una prueba indiciaria e imponer una medida de aseguramiento, es perfectamente posible que haya una privación injusta de la libertad. ¿Por qué? Porque se construyó mal la prueba indiciaria. Entonces, como jueces contenciosos administrativos, también nos piden que analicemos esto. El trabajo de los jueces contenciosos administrativos no es para nada sencillo, porque implica inmiscuirse en un ámbito de conocimiento que no les es natural, como es el procedimiento penal, y adicionalmente incluso llegar a conclusiones completamente diferentes a las que se llegó en el proceso penal, para llegar a establecer eventualmente una privación, una indemnización por privación injusta de la libertad. Entonces, doctores queridos, a todos los que me están escuchando, esta es como el gran resumen del tema que les traía el día de hoy. Sé que es supremamente amplio y complejo. Como insisto, voy a colocar a disposición de todos ustedes. Ahorita hablamos con la doctora Noemí cómo lo hacemos, y si no, a través del canal de YouTube yo dejo un link para que puedan acceder tanto a las diapositivas como a un documento adicional que encontré muy interesante sobre los puntos de vista del derecho administrativo y el proceso penal frente a privación injusta de la libertad. Pero me encantaría escucharlos frente a apreciaciones específicas o dudas concretas que tengan el día de hoy frente a esta leve exposición que traté de ser lo más concreta posible, pero es un tema muy amplio. Y los escucho. Mi doctora Noemí, su merced me dirá entonces si tiene alguna pregunta. Las personas que tengan preguntas pueden levantar la manito en Zoom a través de el dispositivo de su computador, y voy dándoles el uso de la palabra en el orden en que vayan levantando las manitos. Doctora Noemí, ¿sí, señora? Bueno, doctora, yo en este momento no tengo una pregunta, sino un enorme sentimiento de agradecimiento. Qué exposición tan brillante, muy buena. Yo estoy segura que esta es la misma conclusión que deben tener todos los que hemos asistido a esta conferencia. Entonces, pero no quiero interrumpir a aquellos que tienen alguna pregunta. Ha sido muy clara las diapositivas, muy pedagógicas para retener esas ideas básicas. Yo le doy la palabra a quienes tengan alguna pregunta. Los invito a que las formulen. Gracias, mi doctora Noemí. Usted es muy querida y muy amable. Lamentablemente uno cuando habla de lo que le apasiona se le pasa el tiempo. Son casi 2 horas en que hemos estado aquí. Yo feliz de compartir con más tiempo con ustedes. Quisiera que con el tiempo hiciéramos, no sé, doctora, si le parece más adelante algún taller o algo así como práctico. No el día de hoy porque obviamente ya vamos muy largo, pero sí en otra oportunidad
un taller práctico para que podamos verlo más lúdicamente en el ejercicio concreto de casos administrativos y de comparaciones con procesos penales concretos. Gracias, doctora Noemi. Doctor Jairo Moreno, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctora, primero que todo, felicitarla por tan maravillosa exposición. De verdad que me ha aclarado cualquier cantidad de inquietudes y dudas, porque esto del derecho es muy extenso. Y de verdad que usted ha corroborado, digamos, unos comentarios que yo tenía y que le hacía a otros colegas, en el sentido de los procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad, que decía yo que le han puesto a los jueces contenciosos administrativos en estos términos como a bailar con la más fea, y discúlpeme en el término, porque es que tienen que hacer todo un juicio de otro campo que es el derecho penal, donde han incursionado pues un juez con vasto conocimiento en lo penal e incluso procesos que han ido hasta el tribunal, incluso a la corte, para poder determinar si hay derecho a una indemnización o no. Pero usted ha sido muy explícita, muy clara, y de verdad que esto lo que me ha aclarado es que no en todos los procesos y que termina con la solución hay derecho a una indemnización. Totalmente claro, doctora, muchas gracias, muy amable, y la verdad que a los jueces administrativos les ha tocado un poco complejo esta parte de analizar estos fallos expedidos por los jueces penales e incluso por tribunales. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor Jairo. Efectivamente, esa es la frase, les tocó bailar con la más fea. En esa tirada de piedra pues que les hizo la Corte Constitucional diciendo, oigan, no siempre es así, tienen que analizar todo lo que llevó a la medida de aseguramiento, pues implica unos conocimientos muy amplios del sistema penal acusatorio y en general de todo lo que implica imponer una medida de aseguramiento tanto en ley 600 como en 906, que obviamente nuestros jueces administrativistas por la naturaleza de su rol no deben tener. Entonces es muy importante y agradezco enormemente al Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esta oportunidad que me han brindado el día de hoy de poder ilustrarlos un poco desde mi experiencia profesional y desde mi área de conocimiento, que gracias a Dios pues tengo también pues el área de administrativo, para ver por qué razón es tan relevante que conozcamos esta materia penal y que lamentablemente no existen capacitaciones específicas para los jueces administrativos en esta área del derecho penal, sino siempre es muy dirigida hacia la parte administrativa, sobre la reparación directa, sobre la privación injusta de la libertad como tal, sobre el nexo causal, sobre los dispositivos que generan la culpa del Estado o la responsabilidad estatal, ya sea mediante daño especial o mediante falla en el servicio, pero nunca nos adentran como en estos intríngulis del procedimiento penal, que en últimas es lo que tenemos que analizar a la hora de determinar si hay privación injusta de la libertad, pues porque recordemos que en últimas, si lo hacemos mal, como jueces contenciosos administrativos, incluso nos están poniendo en el leve filo del prevaricato, porque pues hombre, yo venir a analizar algo que ya hicieron tribunales, cortes en un área que no es mía y venir a decir que eso estuvo mal, pues es bastante complejo y más aún cuando no es mi área de conocimiento. Doctor José María Mau. Doctor José María, ¿lo escuchamos? ¿Nos fue el doctor José? Ahí está. Buenas tardes, doctora Liliana. Muy buenas tardes, doctor José María, qué gusto escucharlo. Le doy la bienvenida, pues le damos la bienvenida a San Andrés, aunque sea por este medio virtual. Y de verdad que nos sentimos muy honrados y muy complacidos con su maravillosa charla de este tema tan espinoso en esta tarde de viernes. Pero incluso en esta tarde de viernes, pues hemos estado muy atentos y muy concentrados en el tema por la exposición tan brillante que usted acaba de brindarnos. La inquietud mía en esta tarde es que las últimas sentencias del Consejo de Estado, la de tutela
que le tumbó una sentencia de la sección tercera, la de tutela de la quinta, creo, y luego la sentencia de reemplazo nos dice a nosotros que no debemos, por decirlo de alguna manera, inmiscuirnos en lo que le corresponde al juez de garantías. Es decir, que no debemos tratar de de destruir la presunción de inocencia ni mirar la conducta preprocesal del sindicado, sino dedicarnos a mirar la legalidad del acto, de ese acto que se profiere para dictar la medida provisional, la medida de aseguramiento. Entonces, es la pregunta. Acabamos de mirar que tanto el juez de garantías como nosotros tenemos que ver todos esos requisitos de índole constitucional como legal, y además todas los otros requisitos del 308, 309, 310, 311, 312 y 313 para mirar si la medida tuvo esos principios de necesidad, de adecuación, de proporcionalidad, de razonabilidad. Entonces, yo pregunto si eso no es meternos allá con el juez de garantías y mirar un poco, no sé cómo estamos en eso, porque acabamos nosotros precisamente de tener una discusión bien grande en el tribunal porque fallamos dos procesos casi idénticos con similares situaciones fácticas y las fallamos distintas, porque una la fallamos basada en la teoría de la culpa para mirar precisamente esa conducta preprocesal del sindicato, ¿sí? Y otra la fallamos porque ya después vino la otra orientación, la otra línea que tiró el Consejo de Estado después de haber proferido esa sentencia de reemplazo donde únicamente nos mandan a mirar la legalidad del acto. Entonces, estamos realmente ante unas situaciones que nos ponen a pensar. Claro que sí, mi doctor. Bueno, hay varios puntos importantes que su merced está abordando en este momento y es finalmente qué hacemos, o sea, o nos metemos a ser jueces de control de garantías o solamente revisamos la legalidad de los hechos de acuerdo a lo que el Consejo de Estado ha venido fluctuando en su jurisprudencia de lo que debemos hacer como jueces de contenciosos administrativos. Yo le diría a mi doctor José María, con todo el respeto de las disposiciones del Consejo de Estado y de la jurisdicción contenciosa administrativa a través de sus procedimientos jurisprudenciales, de sus pronunciamientos jurisprudenciales, que cómo hago yo para revisar la legalidad de una medida de aseguramiento para determinar la indemnización sin inmiscuirme en el procedimiento legal que aplicó el juez de control de garantías. Yo pienso que es imposible. Yo pienso que es imposible hacer un análisis de la legalidad del procedimiento de la imposición de la medida de aseguramiento sin entrar a hacer lo que hace el juez de control de garantías. Porque es que yo tengo que ver absolutamente todo lo que acabamos de analizar para ver si sí fue bien impuesta, si se mantuvo o no se mantuvo dentro de los parámetros legales, si hubo falencias probatorias o no. Tendremos que mirar eso. Ojo, no se está diciendo que entonces como jueces de controles de garantías nosotros llegamos a repetir el procedimiento penal o que nosotros rehagamos un juicio desde nuestro punto de vista para terminar diciendo, ay no, pobrecito, el señor era inocente a pesar de que no, nada, nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos hacerlo desde el análisis legal procedimental de lo que hizo el juez de control de garantías. No inmiscuirnos en sus apreciaciones, es decir, para determinar si su criterio fue apto o no, sino inmiscuirnos frente a la legalidad y al procedimiento específico en el caso en concreto. Es decir, la fiscalía sí solicitó la medida de aseguramiento, por ejemplo, o fue el juez de control de garantías el que se la inventó, lo cual sería un abrupto, porque si la fiscalía no la solicita, el juez no la puede imponer, por grave que sea el caso. Por ejemplo, si eso es privación injusta de la libertad absoluta. Si le impuso, pero el fiscal no le demostró y el juez solito inventó las pruebas. Ah, no, pues claro, ahí sí, hay privación injusta de la libertad, pero yo tengo que analizar qué pasó en cada caso en concreto, de lo contrario no lo puedo hacer. Lo que yo no puedo llegar a hacer, y es muy posiblemente lo que el Consejo de Estado quiere señalar, es repetir el procedimiento, el juicio penal. Eso sí no lo puedo hacer.
decir, oiga, es que valoraron mal esta prueba. No, eso sí no lo puedo hacer. Como juez contencioso administrativo no lo puedo hacer, decir esta prueba estaba mal valorada desde el procedimiento penal, porque además en últimas, digamos en el caso de los tribunales contenciosos administrativos, si el caso llegó a casación en la Corte Suprema de Justicia y dijeron que todo estaba bien y yo como tribunal venir a decir que la Corte Suprema de Justicia se equivocó al valorar una prueba, siendo yo administrativista y ellos lo máximo en el sistema penal, pues obviamente como que no hay proporcionalidad en mis argumentaciones. Eso es lo que no se quiere hacer, es no salgas de tu rol. Tu rol aquí en últimas es un verificador de constitucionalidad y legalidad de la afectación de un derecho fundamental. Ese es tu rol como juez de contencioso administrativo. Fue bien impuesta, era legal y constitucional esa medida, y eso es lo que hace justamente el juez de control de garantías. Eso es lo que hace, nada más. Pero no te están diciendo a ti que te conviertas en el juez de conocimiento y repitas el juicio. Eso sí no lo puedes hacer. Entonces, resulta un contrasentido inicial desde el punto de vista del juez de control de garantías y desde el juez de contencioso administrativo que le digan a uno, oiga, revise la legalidad, pero no se meta con lo que hizo el juez de control de garantías, porque es que el juez de control de garantías justamente hace eso al momento de imponer la medida, y es revisar la legalidad y la constitucionalidad de la medida. Entonces, sí tenemos que hacerlo como jueces de contenciosos administrativos, pero jamás llegar a inmiscuirnos en valoraciones probatorias y en responsabilidades del procesado que son propias del ordenamiento penal. Eso sí no nos corresponde a nosotros. Lo único que miraremos es la sentencia como tal. ¿Lo absolvieron por qué? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, no, es que excluyeron la prueba por cadena de custodia, que pasó, por ejemplo, en el caso de los computadores de Raúl Reyes. La Corte Constitucional excluyó todos los computadores encontrados en el campamento de Raúl Reyes, de todos los procesos penales que se llevaban en el país, porque fueron ilegalmente obtenidas. Y entonces, al ser excluidas, todos los procesos que se habían levantado por los computadores de Raúl Reyes se cayeron. Una falencia probatoria. Pero están diciendo que las personas que fueron procesadas fueron absueltas por ser inocentes. No. Y no puedo yo como juez contencioso administrativo decir, oiga, sí, es que sí eran inocentes a pesar de que el juez penal no lo dijo. No, los absolvió, pero los absolvió por falencias probatorias, no porque fueran inocentes. En consecuencia, no hay lugar a indemnización por privación injusta de la libertad. ¿Listo? Gracias, mi doctor. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, a través del chat del grupo, estoy compartiéndoles dos vínculos directos a mi Drive, en donde van a poder descargar dos documentos. Uno que se refiere a las diapositivas que utilizamos el día de hoy, y el otro que es una cartilla como muy dinámica que hizo la Agencia para la Defensa del Estado, en donde analizó justamente este tema de la privación injusta de la libertad desde el punto de vista penal y contencioso administrativo para determinar la responsabilidad estatal. Me parecieron muy buenos documentos, aunque la cartilla es del año 2014, está un poquito desactualizada, pero es un buen elemento que nos puede ayudar mucho a profundizar el tema del día de hoy, que insisto, es supremamente amplio, ladrilludo, complejo para nosotros que no estamos acostumbrados a este ordenamiento procesal desde el punto de vista administrativo. Meternos en un proceso penal en 2 horas es como complicado, pero que nos puede ayudar muchísimo. Y pues mi doctora Noemí, honorables magistrados, estoy a su disposición para lo que requieran, señores jueces contenciosos administrativos del archipiélago, funcionarios, colegas, estudiantes, todos los que me están escuchando en este momento, me encuentro a su disposición total para que desde mi modesta experiencia yo pueda eventualmente ilustrarlos y ayudarles un poco con este tema. Y como le digo a mi doctora Noemí y a todos los magistrados, Dios me permitiera, si ustedes están de acuerdo, hacer una segunda ronda de esta conferencia, pero un poco más práctica, dirigida a un taller más práctico, en donde vamos a aplicar todo esto que vimos el día de hoy, pues porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Verlo en casos concretos, analizarlo desde el punto de vista administrativo, qué podemos y qué no podemos hacer en un proceso penal concreto. ¿Listo? Doctora Noemí, señora. ¿Su merced me iba a decir algo, doctora? No te escucho. No te escuchamos, doctora Noemí. Excelente. Sí, ¿me están escuchando? Oh, ¿aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, señora, ya.
Ok, entonces magistral, como lo dice en el chat uno de los participantes. Excelente, muy agradecidos, muchísimas felicitaciones y por supuesto, doctora, que acogemos su propuesta tan generosa de hacer una actividad práctica. Ay, gracias, doctora La Noemí. vamos a acordar y lo vamos a señalar con tiempo y vamos a realizar esa actividad porque es muy interesante. La inquietud que planteó el doctor Mou da para que hagamos un debate, sin embargo, tenemos que seguir adelante en nuestras actividades de esta tarde. Ya hemos también abusado de su tiempo, pero el tema está puesto. El tema está puesto sobre el tapete y vamos a seguir conversando al respecto. Sí, señora, claro está. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Liliana, y a todos los asistentes. Gracias, mi doctora querida, de verdad, de nuevo, gracias a ustedes por esta oportunidad que me brindaron. Estaba viendo que quedó mal compartido el link de la cartilla, les estaba pidiendo autorización de ingreso, ya quedó libre para que lo puedan compartir, para que lo puedan descargar, ya no necesitan autorización especial. Y claro que sí, mi doctora, confío en Dios que nos permita, gracias a estas facilidades de la virtualidad, poder hacer ese taller. Que obviamente nos va a brindar muchas más herramientas desde el punto de vista práctico para poder concatenar lo que debemos hacer como jueces contenciosos administrativos. Entonces, maravilloso, mi doctora, quedó pendiente que agendemos esa nueva oportunidad y esa nueva reunión. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos los que participaron de esta conferencia y a la oportunidad que me ha brindado la jurisdicción contenciosa administrativa y el tribunal, específicamente a partir de la doctora Noemí y los demás magistrados desde el archipiélago. De verdad, muchas gracias. Y aquí en Bogotá tienen una amiga más y con mucho, mucho, mucho cariño, de verdad, gracias. Mis doctores, entonces el día de hoy nos despedimos. Espero hayan podido copiar los links. El último que les copié es ya sin permiso para la cartilla, para que la puedan descargar. De todas maneras, voy a subirla en mi grupo de YouTube. Voy a subir la conferencia y voy a subir las cartillas. Esas quedan en un videíto, pero pues trato de compartirlas para que igualmente, si es del caso, puedan volver a esta conferencia si lo requieren. Y pues quedamos pendientes de la próxima. De verdad, muchísimas gracias a todos. Bendiciones y excelente tarde y feliz fin de semana del amor y la amistad para todos. Gracias, mi doctora, y gracias a todos. Con su venia me retiro y qué pena, pero si cierro los saco a todos, entonces me despido bien. Que estén muy bien y gracias y hasta luego.